que después voy a hablar más a fondo. Em, Disculpen, se me pegó esto. Que después voy a hablar más a fondo. Y, y sí, en el contexto de Costa Rica, ya que, bueno, es una problemática local y causada por terremotos. Y bueno, mi nombre es Gabriel Oliva. Eh, los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, el objetivo general, en este caso, para este proyecto, es explicar los efectos de tensión de los terremotos en las vigas de acero de los puentes de Costa Rica. Normalmente, en el caso de un terremoto, no solo hay movimientos de tensión, no hay solo hay fuerzas de tensión, sino hay movimientos de tensión y compresión. Es decir, la tensión es lo que estira el objeto, la figura, y la compresión es la que, bueno, tal como lo dice el nombre, un poco redundante, pero se comprime. Y bueno, ese es el objetivo general. Y en el caso de los objetivos específicos, esto es detallar de qué materiales están comúnmente hechas las vigas de los puentes de Costa Rica, ya que, bueno, se ocupa contextualizar la problemática, no puedo agarrar solo cualquier metal solo porque es el primero que encuentro. Y también el otro objetivo específico sería ilustrar, resolver y explicar un ejercicio hipotético de una viga en tensión causada por un terremoto. Para esto también se ocupa contextualizar cómo sería un terremoto en Costa Rica, o sea, cuál es la, el promedio de la magnitud de un terremoto en escala Richter dentro de Costa Rica, y también ocupo contextualizar como qué tipo de magnitudes son las que se darían como para romper una viga de metal o cuánto se ocupa para una viga de acero soportar. Voy a conectar la computadora que se me va a descargar. Y bueno, con ilustrar, en este caso me refiero a, voy a dibujar un diagrama donde se explica cómo se ve el problema en un contexto mecánico físico. Bueno, ¿por qué aprender sobre este tema? Bueno, desde mi punto de vista yo lo siento muy obvio. Siendo el caso de que yo estudio electromecánica y para también cualquier otro que estudie de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, lo que sea, uno sabe que como ingeniero hay que construir bien sus proyectos, especialmente si estos son para el uso público, ya que, por ejemplo, si un ingeniero industrial construye mal una vía pública o construye mal una infraestructura de domiciliaria o de acueductos, esto puede afectar a todos y puede resultar en la población que se hiera o que algunos pierdan la vida. Entonces, por eso siento que es muy importante de parte de un ingeniero aprender este tipo de temas y este tipo de problemáticas, dependiente de su contexto, ya que este es el caso de Costa Rica, pero pueden haber otro tipo de problemáticas en otros países que tengan otro tipo de geología, otro tipo de topografía. Pero sí, en el caso de Costa Rica, estoy enfocándome en los terremotos porque es algo que afecta específicamente a las vías públicas. Pero, por ejemplo, hay problemas como huracanes, hay actividad volcánica, hay terreno desnivelado, pero tal como dije, aquí en el que me estoy enfocando son los de los terremotos. También estos se puede decir que hay como unos 10.000 sismos al año en Costa Rica, por lo que también se enfatiza que este es un problema, una problemática a considerar en cuanto a la construcción de infraestructura, y también que hay una cantidad muy alta de puentes en Costa Rica debido a que hay una topografía muy desnivelada alrededor de todo el territorio del país. Entonces, sí, son dos cosas que van muy de mano y son dos cosas que hay que considerar en cuanto a las vías públicas. Y bueno, este es el caso para la problemática que se está estudiando. Aquí estoy como dando una idea de cómo va a ser el problema que se va a resolver en este caso. Y bueno, por consiguiente tenemos el contexto. También, ¿cuál es el contexto de Costa Rica en cuanto a la actividad sísmica? Bueno, Costa Rica de por sí no es un terreno muy viejo, que digamos. O sea, Centroamérica surgió del océano debido al movimiento de las placas tectónicas y por los volcanes que erupcionaban. Entonces, estos terrenos son muy nuevos. Y de hecho, la única razón por la que estos territorios existen en esta parte del mundo es por la actividad volcánica y sísmica. Entonces, estamos encima de placas tectónicas y estamos alrededor de múltiples cuerpos volcánicos, pues estos siguen activos, no es como que en algún punto pararon. Y de hecho se sabe
Los españoles, cuando llegaron hace que más de 400 años, ellos, bueno, sabían de la actividad sísmica. De hecho, se tiene que el primer reporte en Costa Rica fue en 1638, hecha por españoles que estaban intrigados por la actividad sísmica que se ocupaba en Costa Rica. Pero no fue hasta como 1910 que se tuvo la primera, la primera, el primer estudio con herramientas apropiadas para, para analizar y estudiar la actividad sísmica de Costa Rica. Y de las primeras documentaciones que se tienen, se sabe que González Víquez en 1910 creó un documento, bueno, un estudio. Milhouse en 1910 creó un estudio. Tristan et al. En 1912 creó otra investigación y Feldman en 1984 creó otra. Y estas, de hecho, son tan importantes y fueron tan relevantes en el momento que hasta la fecha estos documentos se siguen utilizando para analizar la actividad sísmica en el territorio costarricense. Eh, Hay, por ejemplo, en estos documentos diferencias, bueno, hay datos que evidencian que se puede diferenciar los terremotos intraplacas superficiales que están dentro del país y hay otros que son terremotos interplaca que son productos del proceso de subducción, los cuales ocurren fuera del territorio costarricense. Pero en este caso estamos considerando los terremotos intraplaca ya que estos son los que más causan daños dentro del territorio. Estos son los que suceden dentro del país, tal como un ejemplo sería en Cinchona o en 1991-1990 sucedieron dos de escala 7 de Richter. Entonces sí, sí se sabe que sucede bastante actividad intraplaca, ya que Costa Rica está sobre placas tectónicas. Em, ¿Y qué contexto hay dentro de Costa Rica, dirán ustedes? De qué en la historia moderna costarricense que se puede encontrar. Tal como dije, en 1990-1991 hubieron dos que estuvieron entre 7.0 y 7.1 en la escala Richter, que la escala Richter es la que mide la intensidad de los terremotos. Normalmente, uno suave anda entre los 2.0 de escala Richter, y ya fuertes se van considerando entre 7 y 9, que en Costa Rica los que se encuentran fuertes normalmente están entre 6 y 8. De hecho, no estoy seguro si en la historia moderna hay hasta 8 o no se ha documentado, pero lo más alto que ha habido entre los últimos 20 años, por ejemplo, ha sido 7.1. Pero bueno, en este caso estamos utilizando la historia del terremoto de Cinchona en este estudio, ya que anda entre el promedio de lo que se consideraría un terremoto fuerte, pero no demasiado como para hacer el estudio demasiado exagerado. Que este andaba en un 6.2 de escala Richter que sucedió en Cartago, cerca de Cartago, y tal como dije, se le llamó el terremoto de Cinchona, que este sí, si ustedes estuvieron vivos para este momento, de seguro han escuchado de este terremoto en particular, porque mucha gente dice que fue fuerte, pues sí causó estragos en el territorio costarricense, causó derrumbes, causó desastres en las vías públicas, derrumbó edificios, pasó bastante. Y bueno, sí, para contextualizar, tal como ya he dicho, como hay entre 10.000 terremotos anuales en el territorio costarricense, bueno, sismos, que no todos son fuertísimos, pero sí vale recalcar que es una problemática que sí definitivamente se tiene que considerar. Y bueno, volviendo al tópico del terremoto de Cinchona, tal como dije, estoy utilizando el Cinchona ya que es un ejemplo válido como para no exagerar el caso, pero tampoco hacer un caso demasiado suave que no voy a presentar ninguna problemática dentro del ejercicio. Y este terremoto en específico, me costó bastante encontrar cómo calcular la fuerza ejercida por un terremoto, pero un terremoto de 6.2 en escala Richter tiene aproximadamente un equivalente de 1900 unidades de energía de TNT, que si lo convierto
a un equivalente en newtons por metro, este tiene un total de 4.184.000, no, 4.184.000 millones newtons por metro, que es demasiado. Es exageradamente alto, pero obviamente algo de esta magnitud es una catástrofe capaz de derribar edificios y botar puentes, por ejemplo. Entonces tiene todo el sentido. Y bueno, para contrarrestar esta cantidad de actividad sísmica en el territorio costarricense, se creó una entidad que esta se llama Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, que estos, como dice el nombre, son una comisión que revisa el Código Sísmico de Costa Rica, la cual tiene como objetivo que Costa Rica tenga edificaciones con sistemas estructurales durables, resistentes, dúctiles y capaces de proteger la vida y minimizar el daño causado por eventos sísmicos, ya que Costa Rica tiene una actividad constante sísmica. Y de hecho, en el inciso 1.1 F del Código Sísmico de Costa Rica, ellos mencionan que se prohíbe proyectar o construir edificaciones que posean sistemas, estructuras frágiles. ¿Y cómo denominan si una estructura es frágil? Pues toda edificación está obligada a ser analizada antes de presentarse al público o dejarse usar públicamente, por lo que se dice que tampoco se toleran edificaciones existentes que sometidas a proceso de diagnóstico se determine que son sistemas estructurales frágiles. Y también por eso exactamente este punto del ejercicio de la presentación es que se está analizando cuánta tensión puede soportar una viga de acero de laminado, porque esto es algo que se debería aplicar y probablemente se aplica en el código antisísmico, porque esto se usa para saber cuánto aguantaría la viga. Y con esto se podría denominar si este puente, por ejemplo, es una estructura frágil. También en este mismo código se indica que se prohíbe el uso de estructuras de materiales y sistemas constructivos como el adobe, el tapial, el bareque relleno y la mampostería sin refuerzo en los sistemas sismorresistentes de todas las edificaciones y obras afines a ser construidas en el territorio de la República de Costa Rica. Es decir, ya se saben ciertos tipos de puentes, ciertos tipos de materiales que se han utilizado en edificaciones que no son durables. O sea, ya han analizado materiales que se sabe que son comunes, que igual la gente construye con esto, no hacen el debido análisis de la construcción. Entonces se han puesto leyes, incisos dentro de este código para contrarrestar estas problemáticas. Pero sí, con este código, en buena teoría, se puede decir que todas las edificaciones en Costa Rica están construidas para soportar un sismo, que sean antisísmicos. Pero, o sea, la comisión también reconoce que hay una gran cantidad de edificaciones que carecen de la aplicación de dichas reglas. Entonces, estos, tal como yo dije, entre estas edificaciones que no siguen las reglas, hay, hay puentes. Y por esto elegí el tema de los puentes, porque son algo muy común, que son muy, muy frágiles cuando viene a temas de sismos y de terremotos. Y bueno, aquí también doy algo de contexto, es que en Costa Rica, en el 2016, se hizo un estudio de la Universidad de Costa Rica que estimó que hay alrededor de unos 1.395 puertas que conforman las vías públicas en Costa Rica. Entonces, bueno, en este estudio se excluyeron las alcantarillas porque no son consideradas como vía pública y tampoco, si estas se derrumban, por ejemplo, no directamente afectan las vías públicas. Estas pueden afectarse y todavía dejar que se transite. Pero sí se consideraron las vías del tren, ya que muchas veces están encima de la calle o están al lado de la calle. Entonces, si estas se averían, pueden causar estragos dentro del funcionamiento de tránsito público. También se aclara que esta base de datos que se hizo en este estudio, los 1.395 puentes, se pone la fecha de construcción, locación y material tipo madera y o acero. Entonces, también con esto se está dando a entender que la mayoría de los puentes, si no es que todos en Costa Rica, están hechos de acero y de madera. Vale recalcar que también hay puentes de concreto, ya que el concreto es
barato y durable. Pero aquí no se indicó, pero sí investigué eso y en Costa Rica también se encuentran puentes que están construidos a base de concreto y acero. Y bueno, tomando esto en cuenta, consideramos que para el problema lo que se tiene es una viga de acero. Es decir, eh, vamos a usar el módulo de Young de un material de acero. Y bueno, también se debe recalcar que en Costa Rica los puentes son hechos en su mayoría de viga I, bueno, de viga L, que significa viga de acero laminada. Esto es debido a que las vigas L son más económicas que el resto, tales como son las vigas H o las vigas de cajón, las vigas T también. Entonces, por eso se tienen las vigas L. Y bueno, tal como dije, esto implica que es acero laminado, entonces específicamente estaríamos usando el módulo de Young de acero laminado. Em, y bueno, a esto venimos con las medidas de cómo son estas vigas en promedio. No hay nada específico porque cada proyecto tiene diferentes mediciones para las vigas, qué tan grande es el proyecto. Y bueno, tal como dije, estaríamos usando el promediado de esto, que en su mayoría los puentes no son tan grandes. Por eso hay tantos puentes, 1395 puentes, no todos van a ser del tamaño de lo que son proyectos como el Orotina o de la Platina, pero sí se estaría usando un estimado donde la base de las vigas, o sea, estas tienen, por más de que sean vigas L, tienen una forma de H, una H vertical, bueno, horizontal. Y la base, cada una de las bases, hay una superior y una inferior, tienen una medida de, en promedio, 100 milímetros. Tienen un grosor de alrededor de 10 milímetros en ellas y la viga de en medio que sujeta estas dos vigas inferior superior tiene una altura de 130 milímetros y un grosor de alrededor de 10 milímetros. Entonces, la parte superior e inferior de la viga son exactamente iguales, tienen el mismo grosor, mismo largo, y la del centro es la que, tal como dije, es esta medición. Y el largo, aunque el largo para esta fórmula no se toma a consideración, pero el largo normalmente es de 1 metro de estas vigas. Y tal como dije, son de laminado de acero, entonces usan el módulo de Young, que en este caso tiene un valor de 20.6 por 10 a la 10 newtons por metro cuadrado. Y este es el dato que se tiene que tomar mucho en cuenta cuando estemos resolviendo el problema, es que estos tienen un aguante de 485 a 650 megapascales. Es decir, si esta viga supera la tensión que se ejerce sobre la viga, supera este valor, muy probablemente la viga va a llegar a su punto de quiebre y se va a partir. Pero bueno, a esto viene la parte de la física, que por eso estaba mencionando el módulo de Young y cuántos megapascales son capaces de aguantar estas vigas. Es que tenemos las ecuaciones y teoremas presentadas en la pantalla. Ya voy a decir cómo funciona cada uno y voy a explicar para qué son. Bueno, la primera que tenemos aquí, y esta es la más importante que vamos a ver. Esta es la ecuación de esfuerzo en vigas, es decir, el esfuerzo es el igual que decir la tensión. Entonces, este símbolo es la tensión, es el equivalente de la tensión ejercida en una viga. El valor mc, donde m es el producto del momento, multiplicado por c, que la distancia, c es la distancia en el eje desde el centro de D, que el centro de D es el centro de masa de la figura, hasta la parte inferior de la sección transversal. Bueno, el centro D es ¿cómo lo explico? Centro D es el centro de, de masa de la figura que se está analizando, que en este caso serían tres porque está partido en tres partes, dos partes, una inferior, otra superior y una viga en medio sujetando las dos. Entonces, es el centro de masa de
cada una de estas se tiene que analizar cada una individualmente y se conecta a la parte inferior de la sección transversal, que aquí sí sería el centro de masa de toda la figura en total. Bueno, también tenemos esta fórmula, que esta sí sería ecuación del centro de la figura en X. Esta es la sumatoria. Como podrán ver, este es el símbolo de la sumatoria, entonces se tiene que calcular para cada una de las figuras. Pero bueno, en este caso, A, como dije, es sumatoria A del área, de todas las áreas, mejor dicho. Y bueno, esto, como podrán ver aquí, este es X, puse las dos igual. Bueno, está la fórmula X sumatoria A, sumatoria en X, producto de X, A, pero hay dos fórmulas. En este caso solo utilizaríamos una porque para la tensión solo se ocupa en el eje X, pero el otro que se tiene es en el eje Y, que este sería para calcular la compresión tal como había mencionado en el principio, que hay dos tipos de fuerzas que se ejercen cuando hay un terremoto. Pero sí, en este caso estaríamos usando la sumatoria de área, todas las sumatorias de las áreas de cada figura y se tiene que también estamos multiplicando el producto de los valores en el eje X por la sumatoria de cada área también. En este caso, tal como dije, como es una viga en L y tiene una forma de H horizontal, se están usando tres figuras. Dos de ellas son exactamente iguales geométricamente y la de en medio sería la que conecta las dos superior e inferior. Bueno, también tenemos esta última fórmula que va directamente conectada también con el teorema de los ejes de paralelos que se va a explicar en la figura donde se esté resolviendo el problema. Pero tenemos esta, que esto es, disculpen, esta es la fórmula que se utiliza para calcular el eje. Ay, disculpen, se me movió esto. Ecuación del eje central en una figura rectangular, que en este caso cada figura tiene una figura rectangular. Digamos, la viga tiene una forma de H, ¿verdad? Esta figura superior, figura en el medio que conecta las dos, superior e inferior, y la inferior que tiene exactamente la misma forma que la superior. Entonces se tiene que hay tres figuras geométricamente rectangulares. Entonces para todas ocuparíamos la misma fórmula, que sería 1/12 base por altura al cubo. Y bueno, ya con esta fórmula deberíamos ser capaces de calcular la fuerza de tensión ejercida sobre las vigas en un caso de un terremoto. Y bueno, a esto sí viene el problema. Que el problema sería una viga de acero laminado se somete a una fuerza de 4.184 giganewtons. Es decir, esto es lo mismo que yo acababa de mencionar, que son 4.184 millones de newtons. Por eso lo puse así, porque es un número demasiado largo, pero aquí lo elaboro más. Bueno, aquí pongo la forma del objeto, tal como yo había mencionado. Pongo las mediciones. Disculpen que puse esto aquí, al principio fue que lo escribí mal. Pero bueno, tenemos que el ancho, el ancho, o se puede decir hasta la altura de las vigas superior e inferior es de 10 milímetros. El largo es de 100 milímetros. Después, el ancho de la viga intermediaria es de 10 milímetros. Y la altura de esta, aquí después lo elaboré, es de 130 si uno le resta 150 menos 20, ya que estos dos son la anchura de todo y el alto de todo es de 150, tal como puse aquí. Aquí está el módulo de Young y aquí están la fuerza ejercida, el par ejercido en este caso. Y bueno, aquí pongo la fórmula de la tensión ejercida y aquí elaboro con los centros de la figura, que por ejemplo aquí estoy multiplicando el largo por la base, la inferior superior, por eso puse 1, 3 de lado a lado, ya que son los exactos mismos valores cada uno, que en este caso daría producto en Y de 145 milímetros, aquí daría área de 1000 milímetros exactamente igual, y aquí daría producto por área de 45.000 milímetros al cubo. Después hacemos una sumatoria de cada uno. Bueno, esta es la intermediaria que multiplicamos también el grosor por la altura de esta figura central.
también debemos marcar dónde está X', que X', ya que este objeto es idéntico a este, y este es el intermediario y no tiene ninguna irregularidad en cuanto a su forma, se puede decir que el centro de la figura está exactamente en el centro donde se encuentra. Entonces, X', estaría aquí, que podemos decir, ok, 135. Bueno, esto sería, no, sí, 130. Esto sería 65 en el centro, en el eje Y sería 5 en el eje X, ya que está, bueno, 0 en el eje X, la verdad. Entonces, se hace más fácil realizar el ejercicio cuando es una viga en L. Pero si aquí realizamos la sumatoria del área, que sería de 3.300 milímetros al cubo, al cuadrado, y aquí la sumatoria del producto por el área en Y para realizar esta fórmula sería de 304.500 milímetros al cubo. Y después, si realizamos la fórmula de división con el centro de la figura, se encuentra que en Y este tiene un centro en 92.27 milímetros. Y después realizamos esto, que este ya sería la fórmula que mencioné antes, que esta sería para encontrar el eje central en X de la figura rectangular, utilizando también el eje de paralelos que yo dije que iba a mencionar después, que bueno, este es el eje de paralelos y por este es que bien importante saber cuál es la distancia entre el centro y entre el centro y el centro de la figura que se está analizando. Entonces, por ejemplo, esta es la figura 1. Perfecto. La fórmula de una figura rectangular es 1/12 por base por altura. Bueno, por base por largo de este caso de la figura 1 sería 100, porque aquí son 100 milímetros. Y después por 10, porque son 10 de anchura, 10 milímetros de anchura, más, y que estamos tomando en consideración la distancia entre el eje central de la figura como totalidad, sería 100 por 10 por 70. ¿Por qué 70? Porque esto es desde el punto central hasta el punto central de esta figura. Entonces, de 130, aquí tenemos que 65 es esto y la mitad de 10 es 5, da 70. Y así sería igual para la figura 1 y figura 3. Y igual, en este caso, para la figura intermediaria, ya que este es el centro de masa y centro de gravedad de todo el objeto, esta tiene 0 como centro de masa, entonces casi que solo tomamos en consideración la parte superior e inferior de la viga L. Y si, ay, perdón, y si tomamos en cuenta todo esto, realizamos la fórmula, nos daría que el centro de masa, bueno, centro de la figura en X' sería de 11.647.500 milímetros a la 4. Y en este caso, bueno, utilizamos esto, que este es el valor que se necesitaba em, para realizar la fórmula de la fuerza en tensión, que ese valor era el que yo había indicado previamente, que simbolizaba el momento de inercia. Con esto calculamos el momento de inercia en X'. Y cuando tenemos que convertir todo esto, por ejemplo, aquí lo puse en giganewtons, pero lo tengo que devolver a newtons normales para poder realizar la fórmula. Tengo que convertir el 0.75, que en este caso el 0.75, si no me equivoco, sería todo el centro de la figura. Bueno, distancia entre el eje y el centro de masa. Y abajo pongo que es 11.647.5, ya que esta es la conversión de 11.647.500 milímetros a la 4 hacia metros. Entonces, si realizamos este ejercicio, obtenemos que la tensión ejercida en esta viga de acero laminado sería de 5.388 a la 10, no, por 10 a la 8 megapascales. O sea, y ya con esto podemos llegar a la conclusión acá.
que, bueno, obtuvimos que son 5.388 por 10 a la 8 megapascales. ¿Se acuerdan cuánto dije que era que podía soportar una viga de acero laminado que era de promedio de este largo y de estas mediciones? Era de entre, si no me equivoco, 430. Ya les digo específicamente, no quiero confundir este valor. Pero sí, disculpen, aquí lo tengo anotado. Es de, ay no, lo perdí, disculpen. Ah, bueno, aquí lo tengo, entre 485 y 650 megapascales. O sea, esto es de alrededor de 828.923 veces más fuerte de lo que la viga del acero laminado puede soportar. Y por eso tuvimos tantas catástrofes cuando sucedió el terremoto de Cinchona del 2009. O sea, es un terremoto tan fuerte que infraestructura costarricense no está acostumbrada a soportar. Pero ya esto viene la conclusión con la que se llegó con este proyecto, es que por más de que la infraestructura esté adaptada con código de seguridad y con infraestructura antisísmica, esta no está creada para soportar movimiento tan fuerte. O sea, hay contra hay proyectos que se pueden hacer para contrarrestar el movimiento de un sismo, tal como bases móviles que no estén sujetas fijas con vigas de acero al suelo, sino que sean flexibles en cuanto a movimiento de una edificación, por ejemplo. Y el código costarricense solo pide que las instalaciones tengan material resistente, pero no se tome en consideración que si llega un terremoto demasiado fuerte, los materiales utilizados en dicho proyecto no son necesariamente capaces de aguantar esto. Y, por ejemplo, 828.923 veces más fuerte de lo que puede aguantar es definitivamente una alerta para avisar como, hey, se ocupa una infraestructura mucho más resistente para poder soportar esta clase de magnitud. Que de hecho, el Cinchona no se puede decir que es el terremoto más fuerte que ha habido en Costa Rica. Este fue de 6.2 y han habido terremotos que son de 7.0 o 7.1. Entonces, esto sí, tal como dije, enaltece la falta de infraestructura antisísmica para magnitudes de este tipo. Y bueno, por último, también puedo decir que se recalca la significancia del conocimiento sobre los límites de tensión de las vigas de acero dentro de los puentes de las vías públicas. Así se puede asegurar la salud de la población del territorio costarricense y también uno como ingeniero tiene el conocimiento debido si en algún punto llegan a trabajar en un proyecto que tenga algo relacionado al tópico de infraestructura antisísmica para poder sobrevivir una de estas catástrofes que son tan comunes en el territorio costarricense que vivimos. Y bueno, con eso les dejaría ya el proyecto aquí. A usted, profe, si le gustó, muchas gracias. Y si no, pues me lo comunica. Se me hizo un poco difícil poder terminar esto por cuestiones de viaje, pero ojalá le haya gustado. Yo me entretuve investigando todo esto. Muchas gracias.